Hola a todos. Bueno, vamos a estar tocando un tema que es muy importante y que realmente es trascendental, em, porque genera muchas polémicas, muchas suspicacias y que de una forma u otra ha tomado fuerza, y es el ateísmo. Y lo que vamos a mirar es si el ateísmo realmente es sostenible, si realmente una persona puede tener las evidencias para decir que realmente no existe Dios. Precisamente alguien me escribía en una de mis redes sociales y me decía que no existía Dios, y a raíz de eso estoy precisamente enviando estos videos y de una forma u otra también otros audios y podcasts, los cuales puedes seguir en mis podcasts en Spotify. Y el ateísmo, la palabra ateo viene del latín ateus y este del griego ateos, del prefijo a, que significa sin, y teos, que significa Dios, es decir, sin Dios. Pero en realidad es sostenible el ateísmo. Puede tener bases una persona para simplemente afirmar que Dios no existe. O hay algo más en el trasfondo de alguien que de una forma u otra lo lleva a decidir que simplemente Dios no existe. Quiero que leerles alguien sobre Anthony Fleet. Anthony Fleet es un autor clásico y maestro del ateísmo en el siglo XX. Un autor que defendió durante 50 años el ateísmo. Sin embargo, en sus últimos años se convirtió al teísmo, es decir, a afirmar la existencia de un Dios, creador del universo y que interviene en su evolución. Al considerar a profundidad las evidencias científicas y filosóficas, dejando sin palabras a muchos de los ateos más sobresalientes, entre ellos a Richard Dawkins. Entonces vemos que este hombre, Anthony Fleet, eh, al ver toda la evidencia científica, reconoció que Dios existe, o sea, que existe un Dios. Y precisamente es lo que vemos en la palabra de Dios. Por ejemplo, Salmos capítulo 2 versículo 19. Dice Salmos capítulo 19, versículo 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y el apóstol Pablo en Romanos también nos dice lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ojo, desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces, el cielo, la tierra y el diseño tan hermoso que podemos ver cuenta la gloria de Dios, y podemos ver que simplemente esto es algo de un diseñador. Por ejemplo, vayamos al libro de Génesis. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo del 11 y 12. Y vamos a ir mirando precisamente algunas evidencias que realmente nos muestra que precisamente Dios es el creador. Recordemos de que el libro de Génesis fue escrito por Moisés entre los años 1491 y 1450 antes de Cristo, sin adelantos científicos. Se nos enseña lo siguiente. Leamos Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé semilla, árbol de fruto que dé semilla,
árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Se nos enseña aquí que si se siembra una semilla de papaya, no se va a producir manzana. Si sembramos una semilla de uva, no se va a producir pera o banano, sino que cada semilla va a dar su resultado según, según lo que se siembre, ¿verdad? Según su género, según su especie. Y eso es maravilloso, porque es que precisamente Moisés, ¿cómo pudo tener ese conocimiento? ¿Cómo pudo Moisés, sin los adelantos científicos, cómo pudo saber esto? Al menos, al menos, de que esto haya sido obra de una mente superior, una mente y un diseño de un ser divino, todopoderoso. Vamos a seguir mirando otros videos acerca del ateísmo y cómo precisamente en la palabra de Dios podemos ver las evidencias de que Dios sí existe. Y en la naturaleza también lo podemos ver. Dios les bendiga.